Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Agradecer al Señor por darnos este privilegio de poder estudiar su palabra. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias una vez más porque nos das esa bendición de poder hoy estar delante de ti y poder llevar a cabo estas enseñanzas. Prepara los corazones, Señor, para que sean receptivos a oír tu palabra. Enséñanos todo lo que vamos a comenzar a instruir a tus hijos. Y queremos que todo lo que estamos aprendiendo lo llevemos a cabo en nuestras realidades donde transitamos y donde trabajamos. Por los méritos de Cristo Jesús oró. Amén. Bueno, mis queridos, vamos a comenzar con nuestra clase y me gustaría que abrieran el libro de Isaías capítulo 33. Libro de Isaías capítulo 33, en los versículos 5 y 6. Y vamos a compartir esta palabra de hoy, la sexta clase, donde estamos hablando sobre el entendimiento, especialmente las palabras que se han señalado en el Antiguo Testamento sobre el discernimiento. Y ahí vamos a continuar porque nos faltaron unas dos palabras. Dice así el texto de hoy. Isaías 33, versículos 5 y 6. Dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas y llenó a Sión de juicio y de justicia. Y el verso 6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Entonces, esta es una palabra profética donde habla que en los tiempos que estamos viviendo se va a soltar una capacidad extraordinaria, sobrenatural, con respecto al juicio y al entendimiento. Y eso es para establecer lo profético, para establecer los tiempos que nosotros vamos a vivir, que serán tiempos conflictivos, pero en esos tiempos conflictivos, Dios nos va a dar la sabiduría y la ciencia. Y eso indudablemente traerá a nosotros salvación. O sea, ¿qué significa? Que cuando nos sintamos amenazados, en peligro o en algún drama, en alguna necesidad, Dios de alguna forma nos va a dar ese discernimiento y nos va a llevar a la salvación. Y eso traerá también temor. El temor a Dios va a ser extraordinario porque eso dice el texto, será su tesoro. Entonces, vamos a explicar un poquito las palabras. Hemos estado hablando 5 palabras hebreas donde se traduce el discernimiento. Enseñamos nakar, que es la palabra de distinguir, es la palabra inspeccionar. Después hablamos de la palabra shama, que es la capacidad de oír y escuchar. Después enseñamos la palabra yada, que es el conocimiento ganado en los sentidos, que nos capacita a nosotros de poder distinguir, ver por lo que escuchamos, por lo que palpamos, por lo que vemos, por lo que tocamos. ¿Qué nos puede hacer daño? Y ahora vamos a ver las dos que nos falta, es Raal. La palabra Raal es ver, observar, respetar, percibir, entender, aprender y disfrutar.
Esa es la palabra Raal. Es cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios y escuchamos al mensajero, y eso provoca un cambio en nuestra vida y en la forma como nosotros estamos procediendo, hacemos un cambio. Esa palabra real significa eso, aceptar la palabra para darle un giro. Y después está la quinta palabra, que es la palabra tebuná, que es con B larga, tebuná, que es el entendimiento y la percepción. Es aquí donde usamos el buen juicio. Veamos algunos textos que van a ayudarnos a entender un poquito esta palabra tebuná. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Anote estos textos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Ahí está la palabra corazón entendido. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, es lo que pedía Salomón. Es lo que quería él ver, cómo proceder a un pueblo tan numeroso y con tantas demandas y tantos problemas. Entonces, ahí tenemos las 5 palabras. Entonces, vamos a entrar ahora este entendimiento que lo hemos visto de la palabra hebrea, pero vamos a entrar al entendimiento espiritual. ¿Para qué nos sirve el entendimiento espiritual? ¿Por qué es tan importante hoy el entendimiento espiritual? El entendimiento espiritual, la escritura nos habla que es para todos los creyentes. Esto está hecho para todos, pero no es un regalo. Tampoco viene de manera automática. Esto no es un coeficiente intelectual. Esto no es algo que nosotros lo podamos adquirir de la noche a la mañana. Porque esto se desarrolla a través del proceso y la madurez. ¿Me explico? O sea, cada vez que nosotros vamos caminando en este andar espiritual y a través de los fracasos de la vida, a través del andar de la vida, se va desarrollando el entendimiento. Y esto requiere disciplina. Entonces, la disciplina desarrolla en nosotros lo que se llama el buen juicio. Eso nos da la vida. Y esto se logra a través del Espíritu Santo. Cuando estamos en armonía con Él, Él nos va a dar el entendimiento, la sabiduría, para poder distinguir lo verdadero y lo falso. ¿Se fija? Por eso la palabra habla el libro de Isaías, que en estos tiempos habrá una sabiduría muy grande. Habrá tanto entendimiento que vamos a poder distinguir el mundo de lo bueno y el mundo de lo malo. Vamos a poder observar, mirar y decir esto es correcto, esto es incorrecto. Y eso va a ser gracias al Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que el Espíritu Santo nos dote estas cualidades. En segundo lugar, ¿qué tan necesitados estamos de discernimiento? Y hoy más que nunca necesitamos el discernimiento de espíritu en la vida, en los negocios, en las decisiones que a veces tenemos que tomar, en las tareas diarias de la vida, en todo lo que respecta a las cosas espirituales y en las cosas también cotidianas. Entonces, cuando tenemos falta de discernimiento, falta de juicio, ahí nos metemos en serios problemas. Entonces, la pregunta es, ¿quién necesita el discernimiento según las Escrituras? Y vamos a tomar el libro de Proverbios.
vamos a analizar desde el libro de Proverbios quién necesita el discernimiento y el buen juicio. Y vamos a ver 5 tipos de personas que necesitan estas herramientas espirituales. ¿Quién necesita discernimiento, el buen juicio, el discernimiento espiritual? Entonces, de acuerdo, voy a usar el libro de Proverbios. De acuerdo a Proverbios, ¿quién lo necesita? Entonces, vamos a ver el primero. El primer tipo de hombre o mujer, el que el libro de Proverbios le llama el simple. Anótelo. Entonces, ¿quién necesita el discernimiento y el buen juicio? La persona que Proverbio le llama el simple. Esta palabra simple en el libro Proverbio aparece 27 veces. Y la palabra simple en el hebreo es pata, así tal como se escribe, pata, el simple. Y la persona significa abierto. Es una persona abierta, es una persona amplia, es una persona sencilla. El hebreo le llama también tonto o un cabeza hueca. Eso habla el simple. Por eso es alguien que siempre está a la deriva. Esta persona simple se refiere a una persona inmadura, una persona que está abierta a todo tipo de tentación. Es una persona que no tiene juicio sano, que no sabe distinguir lo correcto y lo incorrecto. Entonces, habitualmente el simple es una persona necia que niega la dirección de Dios. Le seduce lo malo, le llama la atención lo malo. Y lamentablemente, como le seduce lo malo, eso lo llevará al sufrimiento y de alguna forma el dolor lo va a disciplinar para que desarrolle en él lo que llamamos hoy el buen juicio. Eso indudablemente le va a traer sabiduría. Proverbio habla en los pasajes que vamos a ir viendo a continuación, le llama es una persona ingenua. Esta persona no es algo mental, sino lo que tiene es un problema espiritual. Entonces, eso tienen que resaltarlo. No es algo de la mente, sino que es algo netamente espiritual. Esta persona habitualmente le cuesta obedecer. Es una persona inestable emocional. Y Proverbio le llama el simple. Vamos a ver algunos textos. Veamos Proverbios 1:4. Proverbios capítulo 1, versículo 4. Dice, para dar sagacidad a los simples, ahí está la palabra, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Pero la palabra sagacidad, al que le falta sagacidad, es el simple. Veamos el versículo 22 de este mismo capítulo. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, aquí nuevamente habla del simple. Veamos Proverbios 7:7. Proverbios capítulo 7, verso 7. Dice, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes y a un joven falto de entendimiento. Veamos el 8:5. Proverbios 8:5. Dice, entended, oh simple,
discreción, y vosotros necios entrar en cordura. Entonces ahí tenemos esa palabra simples. Veamos el 9:4. Proverbios capítulo 9, versículo 4. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice. Entonces aquí habla a cualquier simple. El versículo 13 del capítulo 9. Dice aquí, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Entonces, nuevamente habla del simple. El versículo 16. El versículo 9:16. Dice cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura. Entonces está hablando de que le falta entendimiento. Entonces ahí tenemos el primer grupo de personas que necesitan el discernimiento. Vamos a ver el segundo. El segundo grupo de personas que según habla el libro de Proverbios es el necio. El necio. El necio es una persona sin discernimiento. La palabra necio se usan tres palabras hebreas. Una es esil, con H, esil. Otra palabra es sin H, es ewil. Y la otra palabra es naval, con B larga. Entonces, las características de este grupo de personas, el necio. El necio habitualmente tiene torcidos los valores. Tiene una perspectiva mental torpe y obstinado. Son personas que no miran más allá. En otras palabras, son cuadrados, cerrados de mente. Este no es un problema de eficiencia mental, acuérdense. Esto es un problema netamente espiritual. Por eso sus valores están torcidos. Los necios son propensos a elecciones erróneas. Eligen a personas equivocadas como sus mentores, como sus mujeres, como su esposa, como su esposo. Hay una necedad. ¿Se fija? Porque sus valores están torcidos. Entonces, su entendimiento para este grupo tiene el entendimiento superficial. ¿Qué lo guía a ellos? El engaño y lamentablemente la destrucción. Son personas incapacitadas para ver los principios y los valores de la sabiduría. Carecen de discernimiento. Veamos algunos textos que nos apoyen esto. Es Proverbios 11:29. Veamos esto. Proverbios capítulo 11, versículo 29. Y de ahí vamos a ir a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice, el que turba su casa heredará viento. Y el necio, ahí está la palabra, será siervo del sabio de corazón. Y el 12:15, Proverbios 12:15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, él tiene una ruta, él tiene una manera de pensar y nadie lo saca de ahí. Eso es necedad. Entonces, tenemos este segundo grupo. Vamos a ver el tercer grupo. El tercer grupo de personas que hablan Proverbios se llama el burlador.
El tercer grupo se llama el burlador. Habitualmente esta persona que también tiene problemas espirituales, porque le falta discernimiento, acuérdese, no es un problema mental, es un problema del espíritu. Esta persona es orgullosa. La palabra hebrea para el burlador es lazón, lazón. O sea, el burlador que nace esta palabra lazón, la palabra lazón significa que es resistente a la reprensión. No le gusta ser corregido. El burlador no le gusta ser corregido. Una de las características de este tipo de personas que odian el reproche se burla de la sabiduría de otro. Se burla del pecado. Se burla del sano juicio. Este tipo de personas son altaneros y no comprenden los principios espirituales porque se burlan. Vamos a ver tres textos donde no habla esto. Vamos a ver primero Proverbios 1:22. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo simple amaréis la simpleza y los burladores? Ahí están. Se fija, desearás el burlar. Ahí está. Y veamos Proverbios 14:6. Proverbios capítulo 14, verso 6. Buscar el encarnecedor la sabiduría y no lo haya, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Entonces ahí tenemos el encarnecedor que está hablando de esta persona que se burla de la sabiduría. Y por último vamos a ver uno del Nuevo Testamento, Santiago 4:6. En el libro Santiago capítulo 4, verso 6. Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios: resista a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra aquí está la palabra soberbio. Esa es la palabra del burlador. Vamos a ver el quinto grupo. El quinto grupo de personas que necesitan el discernimiento de espíritu son los perezosos. Los perezosos está el cuarto grupo. Este está definido en el cuarto grupo. Son personas que siempre andan con flojera. Tienen flojera para orar, flojera para estudiar, flojera para asistir a las reuniones. Y esto va más allá de lo físico. Habitualmente los perezosos son personas que comienzan algo y nunca lo terminan. Se compran un libro, nunca lo leen. Se compran Biblia, nunca la subrayan. Son personas que comienzan un proyecto y nunca los terminan. Comienzan un negocio y nunca los terminan. Habitualmente el perezoso son personas indisciplinadas. No les gusta la disciplina. No les gusta el orden. Habitualmente el perezoso no les gustan los detalles. Ellos no son detallistas. Y siempre se están justificando. Racionalizan mucho su flojera. Son personas que no les gusta confrontar problemas. Evitan la responsabilidad, como sea. Son personas que dicen: hermano, vamos a levantarnos a las 7 de la mañana para orar.
está la motivación, pero llegan como las 10 de la mañana. Y si es que llegan, siempre andan atrasados en todo. Siempre llegan al límite. Son personas que se ponen de acuerdo con alguien a juntarse, pero la flojera le pasa la cuenta. ¿Conoce gente así? Que uno le dice tal hora, dice ya lo vamos a juntar a las 3 de la tarde y ya se ponen de acuerdo o lo esperan media hora, una hora. No, si en 5 minutos, en 5 minutos, nunca se pone en el lugar del otro. Ellos esperan que se pongan en el lugar de ellos, pero nunca del otro. Ese es el flojo. Estamos hablando del perezoso. ¿Se fija? ¿Conoce personas así? Yo sé que no existen en este planeta. Son personas que habitualmente vamos a juntarnos a las 6 de la tarde. Sí, nos vamos a juntar. Ya, vamos a compartir. Salgamos, mira, ¿sabes? Hace tiempo que quiero conversar contigo. Son las 6, 6:30, 7:30. No, si estoy en 5 minutos. 8:30. No, si en 5 minutos. 9. Se fija, entonces da molesta, le da rabia, pero él no le gusta que lo critiquen. No le gusta que le hable que tiene un problema. Veamos Proverbios capítulo 6, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 6, versículos 9 y 10. Mire lo que dice aquí. Perezoso, ¿hasta cuándo ha de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, de cruzar por un poco las manos para reposo. Ese es el perezoso. Ahí tenemos el cuarto grupo de personas que necesitan el discernimiento de espíritu. Y vamos a ver el último el quinto grupo, el engañado. El engañado. Habitualmente el engañado es aquel que es despistado, es vacilante, confuso. Son fácil de convencer. El engañado es fácil de convencer. Ya, este es como la historia, el cuento del tío. Se fija, engañado, hay falta de discernimiento. Por eso cuando no tienen el discernimiento, el engañado, lamentablemente son vacilantes, son ambiguos, no son claros, son indecisos, son personas que no saben qué hacer. Uno le dice algo, pero viene otra persona y lo aconseja y deja, ya, el otro consejo lo vota. Después va a escuchar a otro y le habla otra cosa, vota ese consejo y va tomando otro. Son inseguros. ¿Conoce gente así? Que tienen como una ensalada de consejos en su mente y no saben qué hacer. Por eso son vacilantes. Por eso especialmente el libro de Proverbios habla del perfil del vacilante. Por eso Proverbio busca a esta persona porque son engañosos. Lo describe como un caballo que va a toda carrera y de repente se sale de la pista. Son personas que tienen fuerza, tienen carácter, pero se salen de la pista. Eso lo habla el libro Proverbio. Son como la abeja salvaje, como la avispa, pero no siguen a un liderazgo. No tienen un líder como meta. Les cuesta tener mentor. Lo describe la Biblia especialmente como la estrella fugaz que no tienen órbita. Son personas fáciles de seducir. Y como son personas fáciles de seducir, no sabe distinguir
entre lo bueno y lo malo, entre lo peligroso, entre lo malo, entre lo oscuro. Entonces, este tipo de persona necesita el discernimiento de juicio. Algunos ven este tipo de personas como el materialismo, como una fuente de seguridad. Y buscan estas personas que, que son engañados, ellos buscan el estatus, el poder de lo económico para autorresguardarse, que son personas seguras. Habitualmente este tipo de persona busca el idealismo y busca el idealismo para resolver problemas que son domésticos. La persona esta tiene una característica fundamental que es materialista e idealista y no tiene fundamento. Y es a través de ahí que Satanás empieza a trabajar. Trabaja para tomar control de sus decisiones. Entonces, tenemos estos 5 tipos de personas. Ahora vamos al texto original. Por favor. Isaías capítulo 33, versículos 5 y 6. La Biblia habla que en estos tiempos nuestro Dios será exaltado. Dice, en cual mora en las alturas. Ahí está hablando de que en las alturas algo va a pasar porque Sión se llenará de juicio y de justicia. Entonces, algo va a pasar, va a suceder en la experiencia del Espíritu Santo. Esas personas simples que hemos visto, el burlador, el necio, el perezoso, se fija, en este caso, el simple, de alguna forma Dios va a hacer cosas en su vida y que se van a transformar en personas con gran entendimiento e indudablemente a la medida de que ellos busquen con sinceridad que el Espíritu Santo los pueda llenar su entendimiento, su corazón, su vida. Por eso el verso 6 dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría. Esto es una sabiduría de lo alto. Esto no es una sabiduría de ellos. No es aprendida, no es adquirida, sino que es algo plenamente sobrenatural. Y esto va a traer ciencia, la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, la capacidad para poder juzgar temas complejos, la capacidad para discernir los tiempos, la capacidad para poder ver, analizar un problema y establecer cuándo invertir, cuándo no invertir. Entonces, habrá, dice el texto, una abundancia de salvación. O sea, de alguna forma Dios rescatará a esta persona y esto traerá temor. El temor de Dios, o sea, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto será su mayor tesoro. El mayor tesoro es no fallarle a Dios. El mayor tesoro es depender de Él. El mayor tesoro es caminar con Él. El mayor tesoro es pedirle que Él se revele en estos tiempos. Me gustaría que ustedes miraran, por favor, el libro de Isaías, el capítulo 35. Isaías capítulo 35, donde el profeta Isaías ve en un contexto general lo que va a ocurrir en los tiempos, en el mundo entero.
Y mire lo que dice. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dice el verso 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Entonces está hablando de un cambio, está hablando de una transformación que va a acontecer en el mundo, en la naturaleza, en los tiempos finales. Algo va a suceder en los tiempos oscuros del mundo. Veamos el versículo 3. Por eso le habla aquí, fortalecer las manos cansadas, afirmad la rodilla endeble. O sea, todas esas personas que se han agobiado, que se han cansado de orar, se han cansado de buscar al Señor, se han cansado de suplicar el despertamiento, el avivamiento, se soltará a través de ellos. Y dice que las rodillas endebles, o sea, los que caminan débil, los que transitan débiles, producto de sus debilidades espirituales, se van a afirmar. Por eso el profeta habla y profetiza y dice estas palabras. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, rescatará a toda esta gente, a los que hemos señalado de acuerdo a Proverbios, a los que están cansados, a los que se han agobiado, a los que están extenuados, a los que se han paralizado de la perspectiva espiritual. Hay un despertar, hay un avivamiento que se soltará. Y el versículo 5 dice, mire lo que habla, dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos del sordo se abrirán. Ahí están todos estos 5 tipos de personas que habla Proverbio. Los que no quieren ver, los que no quieren escuchar, los que no quieren observar. Es el avivamiento de Dios moviéndose de una manera sobrenatural. Fíjese esas personas que andan arriba abajo. Dice que entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Se fija, mire, el profeta bien lo describe de una manera hermosa, las palabras, porque está hablando de personas que cojean, personas que son mudas, personas que viven en una vida desértica, personas que viven en una soledad, en un vacío. Está hablando de un cambio. Y el verso 7 dice que el lugar seco se convertirá en estanque, el secadal en manadero de aguas, la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, los demonios no tendrán parte sobre aquellos hijos que serán rescatados en este gran avivamiento. Habrá un gran cambio extraordinario de lo sobrenatural de Dios. Entonces el verso 8 dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque se gestó el avivamiento, hubo un despertar, algo ocurrió, algo sobrenatural, pasó, afectó esa vida. Dice que el inmundo, o sea, todo lo demoníaco, no puede pasar, no puede transitar. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, mire, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces está hablando aquello, habrán indudablemente debilidades, hablan ciertas torpezas espirituales,
Pero si está el despertar, si está el mover de Dios en la vida, esto lo hará una persona con claro juicio. Entonces, mire el verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Se diga lo que nuestro Dios rescató. Qué tremendo esa palabra, los compró a todos esos defectuosos. Dice los redimidos, o sea, los que rescató. Dice Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y con gozo perpetuo y serán sobre su cabeza y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Esto es lo que habla el profeta Isaías en los tiempos finales. Habla de un despertar, un mover del espíritu nunca antes soltaba a través de las personas con todos sus defectos y todas sus debilidades. Entonces, la pregunta que es importante señalar, estas personas que hemos hablado, ¿tienen oportunidad de cambiar? Pero indudablemente que sí. Estas personas pueden ser transformadas, por ellos mismos no, pero por el Señor sí. Porque le va a dar habilidades sobrenaturales. ¿Cuántos claman eso? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que eso va a llegar a mi vida. Eso va a determinar a nuestra vida. Ya no vamos a ser tan torpes. Ya tendremos juicio. Actuará sobrenaturalmente en nuestras vidas. Eso traerá cambios tremendos en nuestros corazones. Se fija, los complementamos. Por eso complementamos todas las capacidades extraordinarias que vendrán a sus hijos. Voy a ejemplos de la vida diaria. Fíjese que hubo un hombre por el año 1939 al 45, un evangelista. Dice que lo perseguían siempre la prensa. Y yo, un periodista que se metió en su campaña del mover del Espíritu Santo, del mover sobrenatural, se metieron a cuestionar los milagros. Entonces, él fingió una enfermedad y pasó al altar. Y este evangelista, este hermano, que se llama Abraham, empezó a ministrar la sanidad y se cuenta que el periodista dice, no, yo no he recibido, yo sigo con la misma enfermedad. A mí no me ha ocurrido nada. Dice que el evangelista volvió a orar por él por segunda vez. Y él nuevamente salió a burlarse. Estaba burlándose de él. Entonces había pasado mucha gente ese día. Entonces le dijo, mira, tú te puedes burlar de mí, pero no de Dios. Y todas esas personas que están enfermos, todas esas enfermedades se van a traspasar ahora a ti. Y al instante, el espíritu de enfermedad vino sobre él. Entiendo que relata la historia que no pasó 2 o 3 días que falleció. Entonces, eso trajo temor. Por eso, créanme, va a haber tiempo del temor de Dios, nunca antes establecido en los tiempos. Llegó el punto, algunos, que hay otro lugar donde estaban queriendo predicar la palabra a personas que necesitaban el mensaje de Jesucristo. Y fíjese que había un espíritu que controlaba por brujería y nadie quería ir. Nadie quería ir porque el espíritu los controlaba con miedo. Pero el hombre de Dios llegó a ese sector, a ese lugar, declararon y Dios reveló que la gente no salía de su aldea a escuchar la palabra y tenía entorpecida su mente. Él dijo, vayan y saquen, en tal lugar Dios revela
donde estaba un entierro, donde había enterrado cosas inmundas de algunos habitantes importantes para que no escucharan la palabra de Dios. Sacaron eso. Cuando sacaron eso vino la bruja. Y cuando vino la bruja a hablar con él, él le dice, arrepiéntete de tu pecado, porque si no, hoy vas a fallecer. Y toda la gente de ese lugar se juntó a ver los dos grandes poderes. ¿Qué cree usted que ocurrió? Sacaron eso, la bruja no tuvo poder y el evangelista llega y reprendió ese espíritu y esta mujer vio que los demonios venían ahora sobre ella, porque como ellos estaban pidiendo resultados y los resultados no tenían, venían por ella. Ella se aferró a la palabra, la bruja y toda la gente, y eso trajo un despertar en esa localidad. O sea, como podemos ver, cuando está el avivamiento, todo lo que es mal es transformado para bien. Nos está señalando las escrituras. O sea, los momentos más duros, más complejos, es donde vamos a ver el mayor mover de Dios. Donde la miseria es más grande, es donde vamos a ver la mayor abundancia. Donde existen las enfermedades, donde vamos a ver mayor poder de sanidad. Donde hay confusión, Dios traerá claridad. Es el mover del Espíritu Santo. Entonces, quiero citar esto, por favor, porque estamos hablando ya en terrenos de avivamiento. El libro de Joel. Quiero citar el libro de Joel. Y me quedan poquitos minutos. Por favor, vayan al libro de Joel. Al profeta Joel. Joel capítulo 2. Versículo 16. Mira lo que habla el profeta Joel en los tiempos del gran avivamiento. Dice, reunir al pueblo, estoy leyendo el verso 16. Santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí estamos hablando diferentes tipos de personas. Estamos hablando de personas que llevan años. Estamos hablando de niños espirituales. Estamos hablando de personas que maman, que están quizás recién convertidas. Están hablando de personas que se han casado y su única finalidad es el novio y su única finalidad es la novia. Dice, su cámara el novio y su tálamo la novia. Son ciertas características que podemos ver ahí, donde va a traer un despertar. Dice, entre la entrada al altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregue al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué ha de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Todas estas personas, se fijan, tienen ciertas debilidades. Todas estas personas tienen ciertos defectos, las que hemos ya señalado. Pero el verso 18 dice, Jehová es solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. El versículo 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo envío pan, mosto, aceite, y seréis saciado de ello, y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Eso trae cambios, se fija, por buscar del Señor, por buscar su presencia. Entonces el verso 20 dice, haré alejar de vosotros al del norte
Echaré a la tierra seca, desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Se fija, aquí estamos hablando sequía, el cambio climático, las enfermedades, el mal olor, la maldad. Y el versículo 21 dice, mire, esto traerá el despertar, el avivamiento de Dios a nuestra tierra. Dice, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Le habla a la tierra, se diga, a esa tierra que está maldita producto del hombre. La tierra la ha maldecido el hombre, la ha esclavizado, la ha secado a esa tierra. Pero Dios habla a la tierra. Entonces, mire, dice el verso 22, animales del campo. No temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Y vosotros también, hijas de Sión, alegraos y gozaos Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, estamos hablando del mover del Espíritu Santo nunca antes soltada sobre esta humanidad. Esto afectará a la naturaleza. Como la maldad hoy ha afectado a la naturaleza, el pecado ha afectado a la naturaleza. El pecado ha afectado a la naturaleza humana. El pecado ha afectado a la naturaleza de la creación. Pero la palabra de Dios nos habla que Él traerá un cambio. Por eso el versículo 24 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino de aceite. O sea, estamos hablando de la gran cosecha, del mover del Espíritu Santo nunca antes. Por eso el verso 25 dice que todo lo que el diablo quiso destruir, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, dice, viene un periodo de restitución. Por tanto, el verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. El versículo 27 dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. A mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y termino con el versículo 28 y dice, y después de esto, del gran despertar, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esos son los días que nos esperan, hermosos, plenos del gran despertar del avivamiento de Dios. Por eso tenemos que abrir nuestro entendimiento. Tenemos que abrir nuestro entendimiento más allá de lo que nuestros ojos ven en este momento. ¿Cuántos creen la palabra Joel? ¿Cuántos determina que viene un despertar en la vida? Que muchos de ustedes tienen defectos. Muchos de ustedes lo juzgan por los defectos. Muchos de ustedes lo apuntan con los defectos. Pero el que va a transformar, el que va a hacer el cambio en usted y en mí, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos dotará de dones sobrenaturales. Como podemos ver, sobrenaturales. Por eso el malhechor, el pecador, el maldito, el embustero, el peleador, será transformado en un hijo de Dios. Esas son las transformaciones que Dios hará en estos tiempos finales. Por eso, ¿qué esperamos de acuerdo a lo que ya hemos señalado? Y ya voy concluyendo esta lección de día.
que usted y yo vamos a ser afectados por lo sobrenatural. Usted va a ser afectado por el poder del Espíritu Santo. Usted nunca más será igual. Usted, donde vaya, usted va a llevar la presencia de Dios a través de usted. Usted camina y Dios caminará con usted. Usted entrará en lugares de ocultismo, en casa de perdición, casa de pecado, en casa de oscuridad, pero usted va a dar luz. Por eso se va a cumplir lo que dijo Cristo, que seremos sal, vamos a dar sabor a aquellas almas, a aquellas familias, a aquellas personas que han perdido el sentido de vivir. Le vamos a dar el sabor de la vida. Y en segundo lugar, vamos a hacer luz a aquellos que ven un mundo confuso, oscuro, de tiniebla, de perdición, de esclavitud, de soledad, de vacío, de tristeza, de agonía. Vamos a ser luz de esperanza, porque Dios actuará a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso hará el Señor con nosotros. Gloria a Dios por eso. Yo quiero orar al Señor para que esta palabra, esta enseñanza se haga una realidad en usted. No importa su defecto, pero si usted se aventura a esto, es el Señor que los capacitará, los transformará en alguien especial. Dios no llama a sabios, sino Dios llama a pecadores para el arrepentimiento, para el cambio. Dice que Él toma los vilos despreciados del mundo para hacer callar la boca de los sabios. Eso hace el Señor. Padre, yo doy gracias por esta enseñanza. Aquí están nuestras vidas en esta hora. Toma de nosotros lo que somos y transfórmanos en una persona con cualidades sobrenaturales, con capacidades más allá del entendimiento humano, con capacidades para transformar, para que el mundo diga, estos son los que trastornan el mundo. Por eso hoy, Señor, deposita esa unción especial para todos aquellos que nos están viendo, mirando, observando y que anhelan, Señor, de tener un espíritu superior. El despertar de Dios se haga una realidad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.